Cuando me enteré de que mi ex, la infiel, se iba a casar, la busqué. Iba a demostrar que no era una mujer con la que valiera la pena casarse. Y así fue. Soy un hombre vengativo. No siempre fui así. Pero bueno, la vida te cambia, ¿no? Uno no nace con el corazón envenenado. Uno lo va moldeando, a golpes, a traiciones, a lecciones que no pidió aprender. La verdad es que no me enorgullece lo que hice. Pero tampoco me arrepiento. Hice pagar a una mujer que me fue infiel. Y lo hice de una forma cruel, calculada, sin dejar cabos sueltos. Permítanme contarles cómo fue todo. A Andrea la conocí en el colegio. Siempre fuimos tres, Andrea, Esteban y yo. Tres charitos que no encajaban del todo en los grupos normales. Yo era ese chico flaco que prefería leer en el recreo. Esteban, mi amigo desde los 7 años, que era fanático de los videojuegos retro y la música de los 80. Andrea. Andrea era distinta. Una mezcla rara de ternura y sarcasmo, con esa risa que parecía auténtica aunque se burlara de ti. No sabría decir cuándo exactamente se volvió importante para mí. Tal vez siempre lo fue. Cuando terminamos el colegio, cada uno eligió carreras diferentes, pero nos pusimos de acuerdo para entrar a la misma universidad. Fue como si nuestra amistad necesitara seguir respirando un poco más. Compartíamos cafetería, pasillos y algunas materias selectivas. Seguíamos siendo un trío inseparable. Aunque, si soy sincero, ya para entonces algo había cambiado. Esteban me lo dijo primero, que Andrea gustaba de mí. Yo no lo quería creer. Pensaba que era solo el deseo de un tercero de emparejarnos por costumbre. Pero no. Había señales. Miradas. Gestos. Y cuando por fin tuve el valor de invitarla a salir, ella simplemente dijo que ya era hora. Comenzamos a salir en segundo año. Todo fue natural, fácil, bonito. Andrea y yo encajábamos. Esteban seguía siendo parte de nuestras vidas. No había celos. No había desconfianza. Hasta el último año. No sé cómo describirlo. Fue como si alguien me hubiera arrancado una parte del pecho sin anestesia. En medio de la rutina de clases, tesis y entregas finales, empecé a notar cosas raras. Ausencias de Andrea. Silencios incómodos. Excusas poco convincentes. Tardes en las que decía estar con su madre, pero su madre me decía que no la había visto. No quería pensar mal. No quería ser paranoico. Pero un día, sin buscarlo, me enteré. Una compañera me lo dijo en la biblioteca. Me miró con lástima y me soltó la bomba. No sabía que tú y Andrea seguían juntos. La vi hace poco besándose con Esteban en el estacionamiento. Se me heló la sangre. Pensé que era un error. Que había visto mal. Que estaba confundida. Pero no. No lo estaba. No fui a casa ese día. Caminé por horas. Pensé en cómo confrontarla. En cómo enfrentar a Esteban. Era mi hermano. El tipo al que le había confiado todo. El que conocía mis claves, mis historias, mis miedos. Al día siguiente, fui directo al departamento de Esteban. Apenas abrió la puerta, supo que lo sabía. No hubo negación. No hubo teatro. Se arrodilló. Literalmente. Lo siento, hermano. Fue un error. Se me escapó de las manos. Yo, no sé qué pasó. Lloraba. Suplicaba. Dijo que había sido un beso, que nada más. Que la culpa lo estaba matando. Que no quería perder mi amistad. Yo no miraba y sentía que mi cuerpo estaba presente, pero mi alma no. Solo sentí. Y me fui. A Andrea la enfrenté después. En persona. ¿Tú y Esteban? Se encogió de hombros. Como si no fuera gran cosa. Fue un error. Pero si te lo tomas tan a pecho, tal vez te hice un favor. Eso dijo. Un favor. No se disculpó. No lloró. No explicó nada más.
Solo me miró con fastidio, como si yo fuera un estorbo. Como si su traición fuera algo que yo debía agradecer. Obviamente terminamos. La bloqueé de todos lados. Me alejé de ambos. Pero lo que me dolió no fue perderla. Fue perder a Esteban, a mi amigo, mi hermano. Habría estado dispuesto a perderla por mantener su amistad. Pero no fue mutuo. Con el tiempo me enteré de más cosas. Que Andrea había sido la que buscó a Esteban. Que fue ella la que lo provocó, la que le dijo que se sentía sola, que yo ya no le entendía. Que él intentó resistirse, pero ella insistió. No le quito responsabilidad a Esteban, ni lo justifico. Pero eso solo hizo que la daga se hundiera más hondo. 8 años pasaron desde entonces. No supe más de Andrea. A Esteban lo vi una vez en un evento de la universidad y nos saludamos con la cabeza, como dos extraños. Yo había seguido con mi vida. Me gradué, armé mi empresa de desarrollo de software y podía decir sin falsa modestia que me fue bien. Tengo estabilidad, buenos ingresos, amigos nuevos. Nada de vínculos del pasado. Pero hace poco, una notificación en redes sociales me mostró algo inesperado. Andrea. En una sesión de fotos junto a un hombre que no conocía. Prometido. Sonrisas fingidas. Comentarios de por fin llega el gran día y me caso con el amor de mi vida. La sangre me hirvió. ¿Ella? ¿Feliz? ¿Con un tipo que probablemente no sabe nada de lo que hizo? No lo soporté. Sé que no es maduro. Sé que no está bien desear el mal. Pero algo en mí despertó. Algo que llevaba años dormido. No podía permitir que se saliera con la suya. No después de lo que me hizo. No después de humillarme, de pisotearme, de hacerme sentir como un idiota. Ella no merecía un final feliz. No merecía ser amada, admirada, respetada. Al menos no mientras seguía siendo la misma persona que me destruyó. Porque yo sabía, lo sabía con certeza, que no había cambiado. Así que ahí, en medio de mi oficina empecé a diseñar algo. Un plan. Una oportunidad. Un castigo. Y lo más hermoso de todo es que, para llevarlo a cabo, no tendría que ensuciarme las manos. Solo tendría que hacerle una pregunta. ¿Ella sería capaz de traicionar a su prometido, como me traicionó a mí? Tenía la sospecha. Y quería la prueba. Inicié mi plan sin demora. No había espacio para la duda, ni margen para el arrepentimiento. Sabía lo que quería hacer y cómo quería hacerlo. Era cuestión de precisión. Así que tomé mi teléfono, abrí el chat de Andrea, ese que había estado archivado por años, y escribí algo cursi, empalagoso, de esos mensajes que solían gustarle cuando estábamos juntos. Algo así como: Andrea, ¿cuánto tiempo? Anoche soñé contigo. Fue raro, pero desperté sonriendo. Solo quería decirte eso. Esperaba indiferencia. Una respuesta seca, cortante, un vaya, qué loco y nada más. Creí que tendría que esforzarme más, que tal vez estaría tan enfocada en su nueva vida que me bloquearía sin más. Pero no. Andrea respondió mejor de lo que habría imaginado. ¡Wow! ¡Qué casualidad! Justo ayer vi una foto nuestra en la playa. ¿Qué tiempos? No. Así. Cálida. Abierta. Cómplice. Y eso fue solo el inicio. Las conversaciones comenzaron a fluir con una rapidez que me sorprendió. Ella no preguntó por qué le escribía. No mencionó su compromiso. No puso límites. Al contrario, recordaba cosas del pasado con nostalgia, se reía con facilidad, mandaba emojis que dejaban poco espacio a la interpretación. Era como si estuviera dispuesta a volver a ese pasado con solo apretar un botón. Y aquí viene la parte desagradable, la parte en la que uno se traga su propio veneno. Yo la odiaba. No puedo describir de otra forma lo que sentía. Asco. Desprecio. Rabia contenida. Pero no podía dejar que lo notara. Tenía que mirarla con ojos de cordero. Tenía que actuar como si todavía la amara. Tenía que ser el hombre bueno, dulce, comprensivo.
El que aún cree que hay una segunda oportunidad. Cada palabra que le escribía era un disfraz. Cada risa que fingía era una mueca forzada. Pero funcionaba. Ella se lo tragaba todo. Como siempre. Al cabo de unos días, la invité a salir. No fue una gran producción. Un café. Una excusa tonta. Hace años que no nos vemos, solo será una hora. Y aceptó. Sin dudarlo. Y esa misma noche, cuando la dejé en su auto, ella me miró con esa sonrisa ladeada que tan bien conocía, me tomó del cuello de la camisa y me besó como si no existiera mañana. Se me insinuó sin filtros. No había culpa en sus ojos. Solo deseo. Me dijo que había soñado con esto. Que me extrañaba. Yo le seguí el juego. Con gusto. Terminamos acostándonos. Y fue solo el principio. Nos vimos un par de veces más. Cada encuentro era más intenso que el anterior. Y yo tomaba nota mental de cada frase que podía usar más adelante. De cada prueba de su traición. De cada palabra que le enterraba más y más en su propia miseria. Una vez, después de acostarnos, mientras ella jugaba con los dedos de mi mano sobre su pecho, dijo algo que marcó el siguiente paso. A veces pienso que debimos darnos otra oportunidad. Tal vez si no hubiéramos terminado así. Eso era suficiente. Con eso bastaba para destruir su compromiso. Bastaba con mostrárselo al prometido y él entendería con quien estaba a punto de casarse. Pero yo quería más. Quería saber hasta dónde podía arrastrarse. Hasta dónde podía traicionar. Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por alguien a quien creía amar. Y entonces se me ocurrió algo. Sé que esto puede sonarles demasiado. Incluso cruel. Pero no les miento cuando digo que lo pensé en serio, quería embarazarla. Quería dejarle una huella irreversible. Algo que no pudiera ocultar. Algo que cargara el resto de su vida. Un hijo bastardo fruto de su traición. Sí. Así de profundo era mi rencor. Durante uno de nuestros encuentros, le propuse no usar protección. Me miró un segundo en silencio, y luego simplemente dijo, confío en ti. No le costó nada. Ni un segundo de duda. Así de poco valor tenía su supuesto futuro. ¿Se imaginan? Estaba a punto de casarse, y aún así se entregaba por completo a su ex. Sin preguntas. Sin miedo. Solo deseo. Esa mujer no merecía respeto. Mucho menos un esposo. Y entonces vino la parte final. La cereza del pastel. Faltaba una semana para la boda. Los preparativos estaban en su punto máximo. Fotos, flores, pruebas de maquillaje. Ella vivía con una sonrisa fingida pegada al rostro. Yo la veía a través de las redes, saludando en su despedida de soltera, posando con el vestido, abrazando a su prometido, mientras me escribía mensajes por la noche diciendo que me amaba. Sí. Me lo dijo. Me dijo que aún me amaba. Entonces le metí la idea. Una noche, después de hacerle el amor con la misma calma con la que uno apaga una vela, la miré a los ojos y le dije: ¿te has preguntado alguna vez cómo sería nuestra vida si te hubieras quedado conmigo? Ella sonrió. Todo el tiempo. Y ahí aproveché. Le pinté una vida ideal. Le dije que podíamos empezar de cero. Que podíamos mudarnos a otro estado. Que yo la ayudaría a cumplir sus sueños. Que siempre fue ella. Que yo también la había extrañado todos estos años, pero que había sido demasiado cobarde para buscarla. Le dije exactamente lo que ella quería oír. Con las palabras justas. Ni una de más, ni una de menos. Y funcionó. Dios, cómo funcionó. Sus ojos brillaban. Me abrazó con fuerza. Me dijo que sentía culpa por su prometido, que era un buen hombre, pero que conmigo era otra cosa. Que a mi lado se sentía viva. Que todo era más auténtico. Que yo era su verdadero amor. Le propuse escapar juntos. El día antes de la boda. Me ofrecía recogerla con el auto, con las maletas listas. Le dije que tenía una reserva en un lugar tranquilo,
que podríamos desaparecer por un tiempo. Que dejaríamos una nota. Que ya nadie podría separarnos. Y ella aceptó. Sin dudarlo. Sin pensarlo. Con felicidad. Me fijé en su cara. En su entusiasmo. En la forma en que hablaba de empezar de nuevo. De lo nerviosa pero emocionada que estaba. De cómo me miraba mientras creía estar contiendo su destino. Una parte de mí quería escupirle en la cara en ese momento. Otra quería reír. Pero la mayor parte solo sentía calma. Porque el plan estaba casi completo. Durante los siguientes días, seguimos hablando en secreto. Hicimos una lista de lo que llevaría. Me pidió ayuda para inventar una excusa. Dijo que le diría a su madre que necesitaba aire. Que se tomaría unas horas antes de la boda para reflexionar. Que se verían en la iglesia directamente. Yo asentía todo. Jugué mi papel. Le mandé fotos del lugar ficticio donde supuestamente nos hospedaríamos. Le dije que ya tenía los pasajes. Que no me importaba el escándalo. Que lo único que quería era estar con ella. Incluso le escribí. Si alguna vez fuiste mía, entonces escápate conmigo. Demuéstramelo. Y ella respondió. Siempre fui tuya. Siempre lo supe. Solo necesitaba que me lo dijeras. Y así llegamos al día final. El día en que todo terminaría. Ella estaba feliz. Nerviosa, sí. Pero convencida. Me escribió por la mañana para confirmar la hora y el lugar. Dijo que ya había empacado todo. Que se estaba despidiendo mentalmente de su otra vida. Que había llorado un poco, pero que sabía que lo hacía por amor. Por mí. Por nosotros. No saben cuánto me costó no reírme en ese instante. Porque mientras ella pensaba que huiríamos juntos, yo ya tenía preparado todo lo que realmente haría, el paquete con las capturas de nuestras conversaciones, los audios, las fotos, todo. Cada palabra, cada prueba, cada instante en que me entregó su traición, sería expuesto. A su prometido. A su familia. A sus amigos. A todos. Solo faltaba un paso más. Dejarla plantada. Y ver cómo se derrumbaba sola. El día llegó. No fui al punto de encuentro que había acordado con Andrea. No la recogí. No la abracé. No escapé con ella como tanto había fantaseado en su cabeza. En vez de eso, me dirigí directamente al lugar donde se celebraría la boda. Sabía exactamente dónde era. No había averiguado días antes. No fue difícil. Me escabullí sin problemas. Todavía no había empezado la ceremonia. Me mezclé entre los invitados con una chaqueta neutra, una mirada firme y un solo objetivo en mente, encontrar al prometido. Cuando lo vi, supe que era él. No había visto en fotos. Alto, con cara de buen tipo. El tipo que Andrea no merecía. Me acerqué con paso tranquilo. Me miró confundido. ¿Te conozco? Me preguntó. Soy el ex de Andrea, dije. Pero tranquilo, no vengo por ella. Vengo por ti. Frunció el ceño. Intentó apartarse. Le pedí 5 minutos. Le dije que era urgente. Al principio dudó, hasta que le mostré una foto en mi celular, Andrea y yo, besándonos. En una de nuestras citas recientes. Lo llevé a un rincón apartado. Le mostré todo. Las capturas. Los audios. Las frases. Su verdadero amor hablando de lo poco que sentía por él. De lo emocionada que estaba por dejarlo plantado. De cómo haríamos una nueva vida juntos. Todo. No me guardé nada. Su rostro cambió varias veces durante esos minutos. Confusión. Incredulidad. Dolor. Y finalmente, furia. Me pegó. 2 veces. Un puñetazo directo a la mandíbula y otra al estómago. No me defendí. Ni lo intenté. Lo acepté con gusto. Era parte de su proceso. Tenía derecho. Necesitaba descargar su rabia. Yo solo era el medio.
Cuando recuperó el aliento, me miró con los ojos rojos y apretó los dientes. ¿Dónde está esa maldita? Le di la dirección exacta del lugar donde Andrea me esperaba con los sueños en la maleta. Sabía que iría. Tenía que verla con sus propios ojos. Tenía que escuchar de su boca lo mismo que leyó en los mensajes. Yo no podía contarle todo. Pero ella sí. Mientras tanto, Andrea estaba que reventaba mi teléfono. Llamadas. Mensajes. Notificaciones sin parar. Preguntaba si ya estaba en camino. Si todo estaba listo. Que no podía más de la emoción. Que no podía creer que por fin seríamos felices. No respondí nada. Vi cómo el prometido se subía a su auto y salía a toda velocidad. Entonces hice lo mismo. Manejé hasta las inmediaciones del lugar pactado, pero no me acerqué. Me quedé dentro de mi auto, estacionado a unos metros. Desde ahí podía ver todo. Era mi palco privado. Mi butaca de primera fila para presenciar el desenlace. Andrea estaba allí, con la maleta al lado, el celular en la mano, mirando de un lado a otro. Nerviosa, pero sonriente. Ilusionada. Idiota. Entonces lo vio llegar. El prometido se bajó del auto. Ella se quedó paralizada. Aún no entendía. Pensó que yo venía detrás. Pero cuando él se acercó con paso firme, ella sonrió. ¿Tú aquí? Le dijo. Pensé que... No terminó la frase. Él no la abrazó. No sonrió. Le mostró su celular. Le gritó. Ella intentó justificarlo todo, como siempre. Minimizarlo. No fue lo que piensas. Estoy enamorada de él. Siempre lo estuve. Lo nuestro no era real. Lo siento. No quería hacerte daño. Pero ya era tarde. Él la dejó ahí mismo. Gritó un par de verdades más y se fue. No sin antes lanzarle su anillo a los pies. Andrea se quedó sola, llorando, sin entender cómo todo se había derrumbado tan rápido. Y yo, desde mi auto, solo observaba. En silencio. Sin emoción. Ni satisfacción. Ni culpa. Solo calma. Era el final perfecto. Después de eso, no volví a contestar ninguna de sus llamadas. Me escribió por semanas. Correos. Mensajes de voz. Incluso me buscó en mis redes. Me rogó. Me insultó. Pasó por todas las etapas: negación, ira, súplica, humillación. Pero no obtuvo ninguna respuesta. Para ella, yo desaparecí del mapa. Y me encargué de que así fuera. Cambié de número. Cerré mis redes personales. Solo conservé las laborales. Mis abogados se encargaron de establecer las notificaciones necesarias para que cualquier intento de contacto fuera legalmente considerado acoso. Incluso se redactó una advertencia formal que le fue enviada a su correo. Todo con elegancia. Sin amenazas. Solo hechos. Pero entonces vino la bomba final. Un mes después, recibí una carta. Estaba embarazada. Lo decía con claridad. Sin rodeos. Me lo atribuía sin pruebas, pero con seguridad. Es tuyo. Lo sabemos los dos. Y no voy a hacerlo sola. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque todo eso lo había previsto. Andrea no tenía cómo arrastrarme con ella. No tenía cómo atarme a ese error. Porque eso era, un error. Me reuní con mis abogados. Les conté la situación. No me enorgullece haberlo hecho, pero no iba a dejar que me usara como billete de rescate. Iniciamos los trámites necesarios. Negamos todo contacto. Bloqueamos toda vía informal. Y dejamos en claro que cualquier intento de demandarme tendría consecuencias muy serias, económicas y legales. Para que me entiendan, el dinero que tengo me sirve, entre otras cosas, para que mujeres como Andrea no me molesten nunca más. Y sí. El hijo probablemente sea mío. Pero no me importa. Yo no elegí traerlo al mundo.
Yo no pedí formar una familia con ella. Yo no hice promesas. Ella decidió acostarse conmigo sin protección. Ella fue la que dijo que confiaba en mí. Ahora está sola. Completamente sola. Su familia, avergonzada, no quiere saber nada. Su ex prometido la odia. Y yo, bueno, yo ni siquiera estoy. No existo. Dicen que el tiempo pone todo en su lugar. Yo solo ayudé a que eso ocurriera un poco más rápido. ¿Y si alguien me pregunta si volvería a hacer lo mismo? Absolutamente que sí. Con una sonrisa.